Bienvenidos una vez más a Espacio Alumni. Mi nombre es Mauricio Junquera, soy el presidente del Consejo de Alumnos de Derecho de la Universidad Panamericana. A mi lado se encuentra Aranza Plasencia, quien también es miembro del Consejo de Alumnos. Y en esta ocasión nos encontramos con una gran abogada, quien es la directora jurídica de Google, María Andrea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo, en este espacio, y quisiéramos comenzar haciéndote unas preguntas. Claro que sí, adelante. ¿Quién es María Andrea Valles Ibáñez y cuál ha sido su trayectoria profesional? Bueno, pues antes que nada soy esposa y soy mamá y también soy abogada. Soy esposa de un abogado, soy mamá de 3 hijos, Lucía, Julia y Andrés, y soy abogada y estoy desempeñándome como directora jurídica de Google México desde hace más de 6 años. Y en cuanto a mi trayectoria profesional, pues me he desempeñado principalmente en el ámbito de la práctica de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Empecé trabajando en un despacho en Rubio Villegas y Asociados hace ya más de 10 años, estuve ahí casi 6 años y tuve la oportunidad de desarrollarme primero en el ámbito de las telecomunicaciones y ahí fue la primera vez que tuve contacto con las tecnologías de la información. La realidad es que me encantó desde el principio. Tuve después la oportunidad de dirigir el equipo legal de Yahoo en México y ahí me fue apasionando mucho más todo lo que involucraba, y cuando hubo la oportunidad de unirme al equipo legal de Google, pues fue todavía más apasionante. Primero porque llegué aquí cuando no había un equipo legal, entonces el reto fue importante. Tuve que llegar a crear la cultura jurídica, después tuve la oportunidad de formar mi propio equipo, de que nos vean como unos aliados del negocio y no como el abogado que siempre te está poniendo un pero para poder llevar a cabo los proyectos. Y la verdad es que ha sido muy, muy apasionante y muy enriquecedor todo el camino a lo largo de esta trayectoria. Quisiera saber si hubo algún hecho o algún personaje que la llevara a estudiar Derecho. Vengo de una familia de abogados, del lado materno. Tengo 5 tías y 5 tíos. Mis 5 tíos son abogados, muy reconocidos. Yo los admiro muchísimo a cada uno de ellos. Mi tío Roberto Ibáñez Mariel fue el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana durante muchos años. Mis tíos también han sido profesores y han ejercido el derecho con toda la dignidad que la profesión amerita. Entonces definitivamente ellos fueron una inspiración para mí y una aspiración también, y han sido todos ellos de verdad un apoyo impresionante en el desarrollo de mi carrera. Bueno, y nos gustaría saber, cuando era estudiante, ¿qué tipo de estudiante era? Pues no era mal portada, era muy preguntona. Era una estudiante muy preguntona, creo que era bastante inquieta, entonces siempre estaba como dándole lata a los profesores, haciendo preguntas como ¿y por qué? O no me quedaba satisfecha con alguna respuesta. Me considero de manera sana, pero me considero competitiva, entonces cuando alguien hacía un comentario a mí siempre me gustaba como ir un poquito más allá, y pues en general disfruté muchísimo estudiar la carrera y principalmente en la UP. O sea, la verdad es que fui un estudiante que disfrutó mucho la carrera. Me dolió mucho cuando terminó, no quería que se acabara. Puedo recordarla como los mejores años de mi vida, sin duda. ¿Y cuál fue la enseñanza más grande que le dejó la UP? Sin duda alguna, el diferenciador que te da la UP es los valores humanos en el desempeño de tu carrera profesional. La verdad es que después de todos estos años de trayectoria, lo que me doy cuenta es que hay abogados excelentes, con una técnica profesional impecable, pero creo que lo que realmente hace la diferencia es el trato humano, primero con todas las personas con las que interactúas, con tu propio equipo, con tus clientes internos, con tus clientes externos. El llevar esos valores que nos enseñaron en la UP a la práctica profesional
es lo que realmente nos da a nosotros como alumnos y exalumnos de la UP un distintivo frente a alumnos de otras universidades. Y tomando eso en cuenta, ¿qué responsabilidades crees que tenemos los egresados de la UP frente a la sociedad? Siempre que a mí me preguntan dónde estudiaste, la realidad es que digo con mucho orgullo, estudié en la UP, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa responsabilidad nosotros como exalumnos y ahora ustedes como alumnos de seguir manteniendo el nombre de la universidad en alto. Y la mejor forma de hacerlo es ejerciendo la profesión con dignidad, con honestidad, ¿no? Con lo mismo, todos los valores que nos inculcaron, porque finalmente eso es lo que habla de la universidad, ¿no? Y cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de lo que nos enseñan en la universidad y de lo que llevamos allá afuera. ¿Y por qué es bueno que un abogado esté relacionado con la tecnología? Pues creo que hoy en día la tecnología está tocando muchísimos ámbitos de nuestras vidas. La usamos sin ni siquiera darnos cuenta. Tú no te das cuenta cuántas veces al día estás viendo tu celular, utilizándolo, usando Google Maps, usando Waze, usando aplicaciones, redes sociales. O sea, realmente ya es algo que hacemos en el día a día y todo eso, el uso por parte justamente de los usuarios de este tipo de aplicaciones y tecnologías, conlleva implicaciones legales. Y es ahí donde entra el abogado que se dedica a la tecnología. También muchas cuestiones que hoy en día se practican de manera offline, eventualmente en el futuro van a tener un elemento tecnológico. Entonces, un due diligence, como lo conocemos hoy en día, ya no se va a realizar en el futuro de forma manual, ¿no? Yo veo ya los despachos como un híbrido de abogados junto con ingenieros. O sea, la tecnología ya está aquí, cada vez se va a incorporar mucho más a nuestras vidas, mucho más procesos se van a automatizar. Entonces, por eso creo que es muy importante que todos los abogados, de una forma o de otra, nos subamos al tren de las tecnologías, porque no es una pregunta de si te subes o no. Creo que hoy en día ya es una pregunta de cuándo te vas a subir. Y el que se suba más tarde, creo yo, que se va a quedar atrás. Bueno, y de esta forma que nos comentas de cómo ha tenido un impacto la tecnología en el ámbito legal, ¿crees que es algo globalizado o crees que va quedándose más como en cada país? O sea, ¿depende del sistema jurídico del país o crees que sí algún día se va a poder mover? No, la realidad es que por la forma como fue diseñado el Internet, ¿no? Todos los principios en sí de gobernanza del Internet, de los fundadores del Internet, fue una red que se fundó sin fronteras. Y la realidad es que así opera hoy en día. Es muy difícil poner barreras jurisdiccionales y sería un poco miope el abogado que viera solamente a su legislación local cuando analiza un tema. Por ejemplo, cuando estás viendo el lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Recientemente lanzamos, por ejemplo, Waze Carpool en México, ¿no? Entonces, cuando a ti te toca hacer todo el análisis y la legislación que impacta, sería muy reducida una visión enfocándose solamente al aspecto nacional, ¿no? O territorial de la legislación que aplica, porque además hay tendencias en el mundo y todo lo que está sucediendo en otros lados, las autoridades, los jueces, los reguladores están volteando a ver qué está sucediendo allá. Oye, ya le impusieron una multa a esta empresa de tecnología en Europa por 5,000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo acá? Entonces va el otro regulador de otro país y lo copia. Entonces tienes que estar muy atento a todo lo que está sucediendo en el mundo, a cómo están regulando, porque las tendencias de regulación también impactan. Por ejemplo, toda la tendencia de regulación de privacidad que sucedió en Europa ha tenido un impacto muy fuerte en México y en nuestra región, pero también es una oportunidad para contar una historia distinta y decir, no tenemos que seguir exactamente los pasos de cómo lo hizo Europa o de cómo lo hizo Estados Unidos, porque nosotros venimos de un contexto distinto y tenemos la oportunidad de contar nuestra propia historia. ¿Y qué se necesitaría para que alguien pudiera ser director jurídico o directora jurídica de una empresa tan importante como Google? Pues primero que nada, mucha dedicación.
llegar a un puesto directivo implica mucho trabajo, implica sacrificio, implica estudio, ¿no? Implica estar ahí, porque tienes que tener ese objetivo en mente. Y otro tema muy importante es que cuando llegas a un puesto directivo tienes que entender que hay gente que depende de ti, que tienes decisiones que recaen en ti y que tienen un impacto muchas veces, por ejemplo, principalmente trabajando en una empresa de tecnología, que pueden impactar a cientos o a miles o a millones de personas. Porque el análisis que tú hagas de un producto puede tener implicaciones, por ejemplo, con la privacidad de cientos o de miles de personas. Entonces, tener en cuenta que ya es una gran responsabilidad la que tienes hacia afuera, pero también hacia adentro, hacia la gente que depende de ti en tu equipo, en ver cómo puedes hacer que esa gente crezca, que mejoren, que exploten todo su potencial. Entonces, es una gran responsabilidad en muchos sentidos. Bueno, ¿y cuál es el consejo que tú le darías a los estudiantes de la UP? Pues yo lo que les diría es no se queden satisfechos. Recientemente estuve participando en un congreso interno de la empresa y uno de los aprendizajes que me llevé es justamente el tema de que nadie te diga que algo es imposible, ¿no? Y probablemente suene un poco trillado y no pienso aquí dar una plática motivacional ni mucho menos, pero la realidad es que hoy en día hay muchísima competencia. Hay gente muy buena, hay gente muy preparada, pero eso, más allá de desanimarnos, creo que tiene que ser un motivo para poner el empeño. Yo creo que la gente que hace la diferencia es la gente que da el famoso extra mile, los que van más allá y no se quedan con hacer el trabajo bien, sino yo lo que les diría es esfuércense por no hacerlo bien, sino hacerlo excelente, porque eso es lo que realmente ese diferenciador es y sobre todo con calidad humana. No dejar nunca la calidad humana en el trato, en la consideración hacia los demás. Para mí, eso y el trabajo de esas aptitudes es lo que realmente va a hacer una diferencia en el futuro. Quisiera saber qué retos enfrentan las mujeres hoy, en la actualidad. Pues mira, los retos que tenemos como abogadas son exactamente los mismos que tiene un abogado hombre, ¿no? O sea, el reto profesional es el mismo. Probablemente lo que es más desafiante es el cómo quieres llevar tus objetivos en tu vida personal y hacerlos compatibles con tu vida profesional. Muchas veces hay y esto independientemente de si te quieres casar o si quieres tener hijos, pero hay muchos estigmas, ¿no? Entonces, si tú volteas a ver, por ejemplo, a los despachos, pues vas a ver que la proporción entre socias mujeres y socias hombres es sorprendente. Todavía hay muchísimos despachos donde no hay socias mujeres, ¿no? O donde es solamente un 1, 2, 3, 4%. Entonces, creo que lo que hay que cambiar es el paradigma. Lo primero que yo diría es, las mujeres que ya estamos ocupando puestos directivos, ¿no? Ya sea en un despacho, en una empresa, en el gobierno, tenemos la obligación y la responsabilidad de abrirle camino también a las mujeres de las siguientes generaciones, en dar nuevas oportunidades y en poner el ejemplo de decir, sí se puede. O sea, todo aquello que tú quieras lograr, sí puedes estar casada, sí puedes tener hijos, sí puedes dedicarte a algo más que te apasione, a dar clases, y al mismo tiempo sí puedes estar y sí puedes aspirar a puestos directivos. Todo es posible. También cambiar los paradigmas, ¿no? Y decir, es que si quieres ser socia de un despacho, pues tienes que sacrificar todo esto. Entonces, yo creo que es cambiar un poco las reglas del juego y las premisas sobre las cuales ya estamos programados. Es decir, es que si quiero ser socio implica que en 5 años no voy a tener una vida social, ¿no? O no voy a ver a mi familia. Entonces, cambiar esos paradigmas y hacer más un tema enfocado a objetivos, a resultados y no tanto a horas facturadas en una silla, ¿no? Perfecto. Bueno, finalmente, sabemos que ya nos lo has repetido muchas veces en la entrevista, pero queríamos saber si se siente orgullosa de ser egresada de la Universidad Panamericana. Sí, totalmente. La verdad es que la forma como la Universidad Panamericana marcó mi vida
ha sido obviamente o el origen de muchas de las decisiones que yo he tomado. Yo creo que la Universidad Panamericana te da herramientas en todos los aspectos, ¿no? Como ya les decía, en la formación humana, a veces esos exámenes que parecen que sientes que vas al matadero y que en algún momento hasta te puedes sentir, ¿no? como indefenso, como vulnerable. La realidad es que lo que hacen es prepararte para la realidad, para cómo es allá afuera. Y cuando justamente a mí me toca enfrentar a una contraparte que de repente se pone hostil o incluso grosero, ¿no? Recuerdo esos exámenes orales con nuestros profesores que en su momento fueron tan duros y me acuerdo cómo en esos momentos, ¿no? Nos ayudaron a forjar el carácter para cuando llegue el momento de la verdad, no el momento del examen, sino el momento de ponerlo en la práctica, tener las herramientas necesarias y suficientes para afrontar esos problemas que ahí sí son reales. Pues bueno, muchísimas gracias, María Andrea. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros y estoy seguro que será un éxito. Encantada y los felicito por este proyecto. Me gustó mucho la iniciativa. Gracias. Gracias.